Recording in progress.
los hombros de un gigante de 70 años de ciencia y tecnología aplicada a la innovación, ¿sí? Hace 70 años, en el Summer Camp de Dartmouth, los pioneros de la disciplina, McCarthy, Shannon, acuñaron el término de inteligencia artificial como todo aquello que puede ser asociado a las personas y no a las máquinas. Y aquella de innovación tecnológica que traspasa esa frontera, lo que hasta entonces no se podía hacer con una máquina, era catalogado como inteligencia artificial. Piensen que es una definición que te va corriendo el arco todo el tiempo. Lo que se consideraba inteligencia artificial hace 60 años, ahora entra en un telefonito o en un reloj, ¿sí? Entonces, estas habilidades para tratar de modelar aspectos cognitivos de las personas o de los animales, como el lenguaje, la visión, el razonamiento, la memoria, ¿sí? La planificación, todos esos eran aspectos que se fueron hablando en esas jornadas y que fueron transitándose y estudiando y desarrollándose en los últimos 67 años hasta que llegó ChatGPT, ¿sí? La sigla de ChatGPT en la T es de una técnica que se llama Transformers, ¿sí? Que lo que hace funciona muy bien traduciendo cosas, pasando de un lenguaje a otro, ¿sí? No necesariamente del español al inglés, pero sí a ver, no piensen la traducción exclusivamente en traducción entre idiomas. Puede ser un texto largo a un texto corto, ¿sí? Un texto con un tono a otro tono, ¿sí? Pasar de 3 bullets a un párrafo, o su inverso, pasar de un párrafo a 3 bullets, ¿sí? Podemos pensar esas traducciones como la sombra de un objeto en 3 dimensiones, ¿sí? Piensen si nosotros podríamos modelar numéricamente las palabras como si fuesen números, operar geométricamente con palabras nos daría cosas como reducir un texto, hacer una síntesis o por el contrario amplificarlo. Vuelvo con ese concepto. Pensemos que podemos modelar las palabras como si fuesen números o como si fuesen puntos en un plano. Y la tarea de, dado un polígono, construir un polígono con menos puntos que preserve la forma, es análoga a, dado un párrafo que tiene 50 palabras, construir un párrafo de menos palabras que contemple la forma, ¿sí? Lo que hicimos los científicos de la computación, científicos y científicas de la computación, fue trabajar en ese mapeo, en ese modelado de palabras a espacios numéricos. Y una vez que tenemos eso, podemos empezar a hacer todo de vuelta, ¿no? Pararnos sobre los hombros de gigantes de toda la geometría y de toda la matemática para poder aplicarlo ahora en este nuevo dominio de los textos. Por un lado tenemos los transformers, buenos traduciendo, y por otro lado tenemos una técnica que se llama aprendizaje por refuerzo, que lo que permite es iterar varias veces hasta concluir con una respuesta óptima, ¿sí? Empiezo con una respuesta, pero la voy perturbando, moviéndome en el espacio de las respuestas, como si fuese un bosque, moviéndome hacia encontrar respuestas mejores, ¿sí? ¿Mejores para quién? ¿Sí? Entonces ahí aparece la técnica de Reinforcement Learning, propone que exista una función de costo, algo así como optimizar que cada una de las respuestas sea mejor que la anterior, ¿sí? Optimizar algo. Y necesitamos de un jurado, alguien que decida esta respuesta es mejor que esta otra respuesta para esta pregunta inicial. ¿Y quién es ese jurado en el mundo de ChatGPT? ¿Sí? Ustedes vieron que aparecían unos pulgares para arriba y para abajo. Entonces nosotros podríamos ser esos jurados que clasificábamos, esta respuesta me gusta, esta respuesta no me gusta, ¿sí? Esta respuesta es mejor para esta pregunta, y nosotros oficiamos de jurado. Pero antes de eso, había un equipo de personas contratadas por las empresas que oficiaron de estos jurados. Las respuestas de estos sistemas fueron optimizadas por esos jurados. Y una pregunta incómoda, ¿quiénes son esos jurados? ¿Sí? ¿Qué sistemas de valores representan?
¿Le pagaron a esos jurados bien o le pagaron mal? ¿Estaban trabajando en un call center con bajas condiciones de trabajo? ¿Sí? Hay algo ahí que está opaco, ¿no? Que está bastante turbio. ¿Quiénes fueron los jurados que diseñaron el modelo de optimización de respuestas para estos modelos? Pero me vuelvo al otro, ¿no? Al nosotros cuando aplicábamos manito para arriba y manito para abajo. ¿Qué nos gustaba a nosotros? ¿La respuesta correcta o las que nos parecía verosímil? Las que nos gustaba más porque nos hacían, no sé, gustar este espacio de diálogo entre preguntas y respuestas de esta aplicación, ¿sí? El sistema, digamos, ¿por qué ChatGPT funciona o Cloud? Porque nos parece útil. Y lo útil o lo verosímil o lo interesante está lejos de lo verdadero, ¿sí? No necesariamente tiene que ser lo mismo. Estas empresas, el modelo de negocio de estas empresas es que nosotros usemos su aplicación y que nos quedemos cada vez más tiempo y le preguntemos sobre otras cosas y sobre otros dominios y que los diálogos no concluyan pronto, sino que se estiren, ¿sí? Seguramente se divirtieron cuando ChatGPT les responde, pero qué buena pregunta que hiciste, ¿no? Y después de todo el desglose dicen, ¿y no querés que continuemos con este otro aspecto? ¿Sí? ¿Eso es una respuesta verdadera o es una respuesta que está optimizada para que vos estés más tiempo en esa plataforma? ¿Sí? Y lo último que les voy a contar tiene que ver con los agentes de inteligencia artificial. Agentes que utilizan a las invocaciones de estas herramientas no como una respuesta final, sino como un plan. Cuando les dije si usaron ChatGPT para responder un mail, acá algunos compañeros decían, bueno, pero yo también le pregunté para que me asista en el armado de un documento más complejo, o en el armado de una estrategia de marketing, o una estrategia de... Volvamos a esa pregunta, ¿no? Ese plan, ¿no? Ese plan de acción, ¿bajo qué sistema de valores fue diseñado? Ese jurado que fue su manito para arriba y manito para abajo para optimizar las respuestas de estos modelos, ¿sí? ¿Bajo qué sistema, bajo qué mirada, bajo qué valores, bajo qué cosmovisión del mundo estaban trabajando? Que fueron los que afectan, los que intervienen en el armado de la optimización de esos planes. ¿Y nosotros qué vamos a hacer pasado mañana? Así como ya le delegamos que resuma, ¿sí?, el parloteo de Ernesto en esta charla, ¿sí?, porque se fue por las ramas, construíme los 3 bullets que dijo Ernesto y le confiamos la respuesta a la máquina. Cuando le preguntemos hacia un plan, ¿sí?, para, no sé, plan de regeneración, plan de, no sé, llevar alimentos a lugares más no tan conocidos, un plan de ruta, etc. ¿Le vamos a confiar ese plan a la máquina? Hay algo que se llama delegación cognitiva, ¿sí?, que tiene 2 vertientes. Una, que nos volvemos más pavotes porque le dejamos a esta máquina que resuelva cosas que hasta ayer las resolvíamos nosotros. Ustedes no saben lo mal que hablo inglés ahora, lo mal que escribo en inglés. Pero yo no era tan malo. Pero ahora tengo que escribir un párrafo en inglés y le tengo que preguntar a la máquina. ¿Está bien? Pero si yo no era así, yo hablaba, no digo, también, ¿no? Acá los compañeros que me están escuchando por la traducción simultánea, yo hablaba bastante bien, pero ahora soy malísimo, porque le delegué esta tarea a la máquina y ya no pienso más de cómo traducir un párrafo en inglés, ¿sí? Y si tengo que hacer un plan, ¿lo voy a hacer ahora también? ¿Y qué pierdo cuando le delego a la máquina que hacer ese plan? 2 cosas, me vuelvo más pavote y me vuelvo torpe en el sentido de preguntarle si en ese plan se acomoda o se alinea a mi sistema de valores, ¿sí? Así que bueno, les dejo esa pregunta. Gracias por la atención y ahora le paso a Gustavo para que continúe. Bueno, muchas gracias, Ernesto.
Bueno, Gustavo, hace poquito has presentado tu libro IA, sobre todo Atlas de IA para el desarrollo humano. Queríamos ver, ya con lo que ha dicho Ernesto, cómo afecta la IA desde el punto de vista de un concepto que en su momento lo dijo tanto Francisco como Benedicto, que es la ecología humana. Muchas gracias, Jorge, y también Ernesto por lo que acaba de compartir con todos y también a ustedes por estar aquí y haberme invitado al Club de Roma. Varias cosas. A ver, la cuestión de si les parece, les puedo hacer algunos comentarios también sobre el vínculo entre ambiente, naturaleza, inteligencia artificial. En el atlas que publiqué con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ahí tiene como 5 grandes continentes, atlas, exploración, y uno de ellos tiene que ver también con la cuestión de la naturaleza. Ahí hay un gigantesco debate porque me da la impresión que la cuestión del abordaje de la inteligencia artificial y sus impactos tiene que evitar el lugar común, las simplificaciones y las cuestiones que son o totalmente reactivas o totalmente, como muy bien decía Ernesto, esclavizantes de la inteligencia artificial. A mí me parece que hay que buscar una diagonal. Es una herramienta que puede ser maravillosa, que lo es en muchos aspectos, porque nos permite un manejo más óptimo del tiempo, que es el principal tesoro que tenemos en la vida, y luego, por supuesto, el buen uso de ese tiempo es clave también para que no nos termine generando una adicción, ¿no? Lo que alguna vez dijo el creador de Netflix, su principal competidor era el sueño, no era otra empresa. Les quería comentar algo. Cuando empecé a profundizar estos temas hace más o menos 15 años, siempre cuento la anécdota, estaba en el BID trabajando y cuando tuvimos la primera reunión y hablé del tema de inteligencia artificial, me miraron con mucho respeto los colegas y me dijeron, eso no tiene nada que ver con desarrollo, eso es un tema informático. Me veían como un bicho raro. Ahí publicamos varios libros, hicimos varios trabajos. Después, bueno, con el Papa Francisco trabajamos mucho este tema. También los primeros encuentros los hicimos hace ya como más de 15 años y ahí se hablaba mucho vinculado con la Laudato Si, con la encíclica del cambio climático. Entonces, para ordenar lo que les quisiera transmitir, no estoy ni a favor ni en contra de la inteligencia artificial, sino todo lo contrario. Apelando también a la famosa frase. Les quiero decir con esto, depende cómo se emplee. En la carrera, en el ambiente hay una carrera que por ahora es muy desventajosa porque el consumo energético es muy grande. De hecho, las elecciones de medio término en Estados Unidos están girando mucho sobre la habilitación o no de data centers en los estados, porque hay una especie de rebelión de muchas poblaciones que mencionan justamente que los data centers son muy negativos en términos de todo lo que sabemos, ¿no? Aire acondicionado, agua, ruido, etc. Pero a su vez hay también aplicaciones muy importantes de la inteligencia artificial que se pueden aplicar sobre todo, y ese es el aspecto que quería subrayar en primer término, la cuantificación del capital natural, la cuantificación de la naturaleza, y unir esto con el tema de las finanzas y unir esto con el tema del financiamiento para el desarrollo, que tiene que ser mucho más intenso, profundo de lo que es hoy. Sobre ese tema, a mí me tocó trabajar también mucho sobre el tema, por ejemplo, canje de deuda por clima, y ahí se ve en el canje de deuda por clima cuando fallan los indicadores, cuando fallan las métricas o cuando están sobreestimadas las métricas, pueden fracasar las mejores intenciones.
Con inteligencia artificial esto se puede mejorar muchísimo con las lecturas satelitales, con todo lo que supone el pronóstico, las situaciones de mayor nivel de previsibilidad. ¿Por qué esto no ocurre? No ocurre porque hay gigantescos intereses que también están en contra de la inteligencia artificial. No es solamente la captura por un conjunto de empresas que la desarrollan, como muy bien dijo Ernesto, con un sentido monopólico, la ética por adicción y no la ética, mejor dicho, la adicción por diseño y no la ética por diseño. Hay también mucho greenwashing en el tema de inteligencia artificial, hay ethic washing, pero también hay una enorme cantidad de posibilidades que no se emplean porque la inteligencia artificial toca la puerta de muchísimos intereses. Tomemos el ejemplo de Ernesto, también muy interesante. El tema, le pido a la inteligencia artificial que me diseñe un plan nada más y nada menos que para la distribución de alimentos en el sector social de un determinado país. Perfecto. Lo puede diseñar perfectamente, pero ¿qué empieza a tocar como interés ese programa, ese plan de negocios o plan de acción que me da la inteligencia artificial? Empieza a tocar al señor que vende comida de segunda calidad de ese alimento. Empieza a tocar la cantidad de pedazos o porciones de ese alimento que queda en el camino de la corrupción. Empieza a tocar el interés del puntero que distribuye el alimento. Empieza a tocar la imposibilidad de contar cuántas personas van a consumir efectivamente ese alimento. Empieza a tocar el interés de que ese alimento no es saludable porque envenena a los chicos con comida de mala calidad. Empieza a tocar los precios de ese alimento. Entonces, lo que puede ser una herramienta maravillosa y nos puede proveer una cantidad de enorme información muy valiosa, muchas veces tiene el costado de no adecuada implementación, no por la tecnología, sino por la debilidad y la desertificación espiritual y ética del ser humano que la aplica. Entonces, aquí hay que ver el tema del monocultivo de las mentes, de la desertificación de las mentes humanas, que tienen un problema muy serio, sobre todo los grandes decisores públicos, de falta de transparencia. Mercados de carbono opacos, canjes de deuda por clima que terminan quedándose con una cantidad enorme de plusvalía de la intermediación, indicadores que no se cumplen, una madeja gigantesca de indicadores de ESG que terminan siendo papel pintado en una conferencia internacional, frases o números que se tiran de inversión en cambio climático o en naturaleza que termina siendo inapropiada, que jamás llega a las comunidades. Entonces, hay claros y hay oscuros. Yo digo que es como la misión de la Luna, ¿no? Tiene un costado oscuro, que es opaco, como muy bien decía, pero un costado maravilloso también. No hay que negarse a este avance, hay que ponerle obviamente límites. Y el marco ético, a mi modesto entender, es la Convención Internacional de Derechos Humanos. Ahí está más o menos escrito todo lo que el ser humano se puso de acuerdo en esta etapa. Lo que ocurre, que hay un marco que no se ha logrado todavía, a mí me toca verlo mucho en la Academia de Ciencias del Vaticano, me tocó verlo antes también en el servicio público. Hay un marco de gobernanza global que hoy es un auténtico plato de tallarines, un spaghetti bowl, lo que decimos en la cuestión del tema regulatorio del comercio internacional. Un gran plato de tallarines porque hay, no sé, 2.000 regulaciones, muy poca con dientes, muy poca obligatoria y muy poca armonizada. Entonces esto perjudica a todo el mundo, perjudica al empresario que quiere poner correctamente un data center con una huella muy bien medida de carbono, pero que de repente le dicen, no, mira, en el límite que son 2 kilómetros de este país, la regulación es distinta. Y perjudica también, obviamente, al control social, ¿no? o la auditoría social que se puede hacer. En fin, a los que les interese el tema más en profundidad, el Atlas aborda estas cuestiones, está disponible en la página del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Yo quisiera así o redondear, para no monopolizar, Jorge, después poder dialogar también, una cosa importante que me parece la tradición del Club de Roma, ¿no? La idea del decrecimiento. Y hoy empieza a hablarse de la necesidad de un decrecimiento digital, de un minimalismo digital. Esta idea podríamos decir hasta hace un poquito de tiempo atrás, que los apagones digitales perturbaban a la democracia. Y es cierto, muchas dictaduras emplean el apagón digital para que el pueblo no se pueda expresar en momentos de crisis. Pero el presidente de Francia acaba de proponer un apagón digital para que los chicos una vez a la semana no tengan contacto con el mundo digital y convoca a un montón de países europeos para que lo sigan. ¿El derecho a la conexión es bueno o es malo? Perdón por la simplificación. Es un derecho humano básico. Si estoy desconectado, no tengo acceso a un montón de derechos muy importantes, de conocimiento, etc. Pero el derecho a la desconexión también es un derecho humano básico. Tengo derecho a estar desconectado, a no estar perturbado todos los días por una lluvia ácida de información. En el Atlas yo hablo de que no se trata solo de un calentamiento climático global, sino de un calentamiento tecnológico global. Por eso, a pesar de esta polémica que ustedes habrán seguido tanto tiempo sobre cuándo empieza el antropoceno, dónde empieza, si la revolución industrial, si antes, si después, si el capitalismo, etc., estamos en una especie de subcapítulo de ese antropoceno que es lo que yo denomino iaceno, el tiempo de la era de la inteligencia artificial. Hasta ahora nosotros afectábamos al planeta, con las minerías, con el aire, con la polución del suelo, etcétera, etcétera. Ahora la inteligencia artificial ha comenzado a ser un agente perturbador de nuestra mente, de nuestra constitución genética, de nuestro comportamiento. Es al revés, es un efecto rebote el que tenemos. Y por eso menciono este tema del calentamiento tecnológico global. Es una lluvia ácida de información indiscriminada que nos llega todo el tiempo, que secuestra no solo nuestra atención, sino nuestro compromiso. Pasó un poquito más y por eso me parece que la apelación del Club de Roma, cuando inició su tarea tan importante del decrecimiento, hoy es más vigente que nunca, no solo en los términos clásicos del Producto Bruto Interno, que no capturan una gran parte de la realidad de lo que ocurre en nuestra economía, en nuestra sociedad, son indicadores vetustos, antiguos, empezando por la economía de servicios, ¿no? Pero el decrecimiento de lo digital, hay un movimiento también que ustedes obviamente conocen, el del decrecimiento económico. Yo hablo del decrecimiento de la captura digital. El minimalismo digital. Me parece que eso es un tema muy importante que nos podemos en todo caso profundizar luego. Y el otro gran desafío para América Latina es el hecho de no ser simplemente exportadora de tierra o de rocas, ¿no? Tenemos que tener un modelo industrial, digital, híbrido, que agregue valor a todas estas cuestiones. Lo peor que le puede pasar a América Latina es sumar a la riqueza de las tierras raras los contratos raros. Y sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Y lamentablemente, ahí también hay otra gran ventaja. Hoy la inteligencia artificial puede impedir que un trabajador minero corra el riesgo de su vida en un socavón a muchos metros de la corteza terrestre y que afecte su salud y su bienestar, etcétera. Puede tener una huella ambiental muy bien diseñada. En consumo de agua, se habla de los algoritmos verdes, etcétera. Pero también puede ser motivo de los peores latrocinios y las peores barbaridades que se hagan en una explotación de esa naturaleza. Entonces, otra vez, ¿cuál es el uso que vamos a hacer de ella? Me parece que es el gran tema y bueno, sigamos conversando, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad. A vos, Gustavo. Bueno, una de las cuestiones que creo voy a tomar una de tus palabras de que la IA es perturbadora, no solamente desde el punto de vista negativo, sino también positivo, porque es como que es un elemento nuevo dentro de nuestro ecosistema.
Quisiera a los dos preguntarles, porque creo que es una de las grandes preguntas que tenemos todos. El futuro del trabajo. El futuro del trabajo creo que es una inquietud que a todos nos perturba, en todo sentido, porque la verdad que la IA, como bien lo decís, o como bien lo decís también, Ernesto, no se puede negar de todos los beneficios que trae. Pero el costado desde el punto de vista laboral, ¿cómo ven el futuro del trabajo de acá en más? Bueno, incierto. Voy a tomar una frase que dice un compañero, un socio mío, Charlie Lizarralde. Él dice que estamos aprendiendo a andar en bicicleta y nos cambian la bicicleta todos los viernes. Hay algo de una urgencia por la adopción de inteligencia artificial en los ámbitos corporativos, en el ámbito de trabajo, y un vértigo y una adopción forzada, y tenés que aplicar esto para todo, sin plan, sin orden. Hay como una necesidad, digamos, como obligatoria de empezar a aplicar estas tecnologías en todo. Y también, por otro lado, digo, bueno, pero ¿para qué? Bueno, para ser más rápido, para poder aplicar esto en muchos procesos, porque si no, alguien que lo use mejor que vos te va a sacar el trabajo. Bueno, sí, va a haber algunos trabajos, muchos trabajos, quizás muchos sectores que ya no necesitemos más. Por otro lado, va a haber muchos trabajos que no conocemos que van a emerger. Tampoco sabemos bien, a ciencia cierta, cuántos empleos va a generar los próximos sectores que van a salir. Pero también hay algo de qué nos hace humanos a nosotros, ¿sí? ¿Qué nos hace humanos? ¿Y qué nos hace, si quieren, conectarse con otros? ¿Está bien? Hay algo ahí de volver, y yo creo que Gustavo tiene mucho para decir sobre esto, ¿no? De volver a conversar, a pelear, a intercambiar, a conectarnos desde los errores, cosas que las máquinas no hacen, ¿sí? A bailar, ¿sí? A ir a escuchar una orquesta de cumbia. Hay algo de que las máquinas no van a hacer, y no van a hacer nunca, ¿sí? Divertirse, equivocarse. Hay alguien que dice que las máquinas no le van a poder echar la culpa a su madre de los conflictos del pasado, ¿no? Hay mucho que también tenemos que trabajar y explorar. Entiendo que el trabajo nos define y nos genera mucha identidad. Y sí, el IA seno que propone Gustavo, después quiero decirte algo de esto, pero que seguramente nos propone otra manera de interactuar y de identificarnos nosotros como seres humanos. Probablemente el trabajo no sea una de las cosas que nos ancle y que nos diga, vos sos carpintero. Quizás lo que sea es, bueno, vos sos compañero, vos formás parte de esta comunidad. Igual yo acá claramente soy un turista, soy un curioso del tema, pero no soy ni por asomo ni un académico, ni alguien que tenga una voz autorizada para hablar sobre trabajo. Bueno, muchas gracias. Sí, en el BI publicamos hace también ya como 10 años un libro que se llamaba Robotlución y que mencionaba justamente el tema de la vinculación entre el trabajo y las nuevas tecnologías. Yo cuando lo repaso el libro, veo que muchos de los temas que se pronosticaban en ese momento no se cumplieron. No quedaron, se pronosticaban escenarios apocalípticos, no se cumplieron, aunque es verdad que surgió el Transformer y ahora surgen los agentes, etcétera. Entonces ahí también faltan métricas adecuadas. En el último Atlas eso lo exploramos de un modo muy puntilloso, comparamos metodologías. En general las métricas son propias de Estados Unidos, entonces se usan métricas estadísticas que no reflejan la realidad de nuestros países, sobre todo a nivel de la informalidad que existe, de la estructura
económica. Si va a implicar o no el fin del trabajo, me parece que no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es quién se queda con la renta digital. ¿Quién se queda con la renta digital? ¿Cómo se distribuyen los dividendos digitales? Esa es la pregunta básica. Y eso depende de decisiones que son de política pública. No, lo peor que podríamos caer es en una especie de determinismo algorítmico, en el sentido que viene un tsunami, nos aplastó, nos sacó todas las ocupaciones y nos quedamos cruzados de brazos. Va a depender de las decisiones políticas que se tomen en materia impositiva, en materia de distribución de dividendos, en materia de tiempo. El tiempo, otra vez, volvemos al concepto del tiempo, 4 horas de jornada laboral por semana, 4 días de jornada laboral por semana, 5, teletrabajo, no teletrabajo, cómo me vinculo con los nuevos derechos de las plataformas. Son todas decisiones de política pública, no son decisiones solamente tecnológicas. Entonces ahí me parece un gran tema, también puede abrir oportunidades maravillosas de copilotaje, sin hacer propaganda ninguna de las aplicaciones, pero puede abrir oportunidades maravillosas de trabajar mejor. Y además, a nivel de no solo del concepto trabajo global o empleo, sino a nivel de cuáles son las tareas, qué parte de las tareas se automatizan y qué parte no se automatiza. Lo granular es clave acá y no se puede generalizar con todos los sectores, depende mucho de cada uno de los sectores. Que vamos a una especie de trabajo centauro, mitad máquina y mitad humano, sí, pero otra vez, ahí hay una cantidad enorme de oportunidades. Imaginémonos lo que siempre también mencionábamos hace años en ese trabajo y hoy todavía no se cumple, con riesgos y oportunidades. Un maestro, un profesor que no esté abrumado por tareas administrativas, tiene que estar llenando planillas, burocracia que le resta tiempo, le genera estrés y que se pueda conectar de una manera más directa y más humana con su estudiante, ¿no? Y a su vez lo mismo despertando las profundas preguntas y no solamente abrumando con información a los chicos en una escuela, ¿no? Entonces me parece que hay que ver, cada profesión tiene enormes oportunidades con la inteligencia artificial. Y los que deciden esto depende qué tipo, empezando por el sistema impositivo. Otra vez, en Estados Unidos se está cortando la carrera de desgravaciones impositivas para que se instalen data centers en los principales estados de Estados Unidos. Se corta eso, es materia de debate en esta campaña de medio término. Es materia de debate quién financia a los candidatos en función de su propuesta sobre la inteligencia artificial. Si quieren regular mucho, hay empresas que no quieren regulación, financian al rival. Si quieren preocuparse por la seguridad, hay empresas que dicen, no, a este no lo financio, le financio al rival. Y el otro tema es el riesgo asociado a similitudes y diferencia con el tema nuclear. Hay un serio problema, no porque la inteligencia artificial sea igual a una bomba atómica, sino porque puede ser peor. Porque puede estar en manos maliciosas y porque no se toca otro tema que en el libro lo profundizo, pero es una maratón porque todo el tiempo sale cuestiones nuevas, que es la inteligencia organoide, la biocomputación, ¿no? La computación biológica, que ahí entramos ya en un terreno que no es de ciencia ficción. Es un terreno donde se están generando manipulaciones genéticas que tuvieron lugar hace 8 años con este científico chino que para combatir el HIV generó una clonación humana, desapareció durante más o menos 7 años, nunca más se supo de él, pero hoy cualquiera que viaje por un subte en New York va a ver la propaganda de empresas que, entre otras, la que él fundó con otra colega, que proponen claramente mecanismos de manipulación genética. Y ahora en mayo vamos a asistir a una nueva versión de los Juegos Olímpicos. No existen más los Juegos Olímpicos clásicos donde nos divertíamos todos a ver quién batía el récord mundial de los 100 metros. Oficialmente, uno de los señores que está visitando Argentina hoy es uno de los financiadores de esa experiencia, se llaman los Juegos Olímpicos Mejorados, que no tienen control antidoping. No tienen control antidoping, es decir, se pueden inyectar y generar mecanismos de transhumanismo para
forzar la frontera y el rendimiento del atleta a límites hasta ahora nunca vistos. Tiene que ver esto con una discusión antropológica, filosófica, muy profunda. No hay límites donde se estén comenzando a manipular estos temas. No tiene solo que ver esto con la inteligencia artificial, porque el otro ejemplo valioso es AlphaFold, el premio Nobel, que también es colega en la Academia de Ciencias del Vaticano. Denis Hassabis recibió el premio Nobel, ¿por qué? Porque potenció un banco público de proteínas que venía de muchos años antes, no lo inventó él, pero sí lo potenció con DeepMind y generó un acceso de la comunidad científica a la investigación médica para, por ejemplo, explorar el descubrimiento de nuevos medicamentos, el tratamiento de enfermedades raras, que es muy positivo, pero es una ciencia con reglas, con guardarrails, con, de alguna manera, nortes orientadores que son de sentido básico y común. Lo más interesante de estos Juegos Olímpicos aumentados es que muchos atletas famosos se están anotando para decir, bueno, antes tenía el límite del control antidoping, ahora no lo tengo más, a ver hasta dónde llego y hasta dónde puede ocurrir esto, ¿no? Entonces, estamos viendo esta distopía que tiene infinidad de variantes, y a mí lo que me apasiona de esto es que esto es como el fútbol hoy, o bueno, los que gusta el fútbol, o no sé. Todos somos expertos, y es maravilloso eso, porque nos hace pensar, nos genera pensamiento, ¿no? Dado que todos somos expertos, invito al público a poder hacer algunas preguntas. Sí, Gonzalo. Bueno, gracias Ernesto, Jorge, Gustavo. Espectacular. En principio, un tema que me genera es que muchos de los que estamos acá, que estamos muy convencidos de algunas cosas y algunas narrativas y algunos cambios sistémicos que son necesarios implementar, y de repente se viene todo lo que dicen ustedes y decimos, che, hay una película que no estamos viendo. Porque esto viene con una fuerza que se está llevando puesto todo. Entonces, por eso es súper importante agradecerles otra vez, tener la posibilidad de introducir este tema en la conversación para sacarnos de nuestro nicho muy particular que a veces le falta la big picture. Y ahí otra cuestión que quería, 2 preguntas voy a hacer, en realidad tengo como 10 para hacer, pero voy a hacer solamente 2. Una vinculada a la pregunta de lo del trabajo, dice, bueno, ¿cuál va a ser el futuro del trabajo? Que es una preocupación genuina. Pero otra preocupación que tengo muy particularmente es cuál es el futuro de las democracias con la emergencia de las IA. Básicamente porque ¿qué tan cerca estamos de que, digamos, lo más característico del ser humano, que era ser un político, un hombre político, un ser humano político, digamos, de repente se transfigure completamente y al final digamos, che, ya que la venimos, perdón la expresión, cagando sucesivamente en términos políticos, dejemos que esa decisión quede en manos de las máquinas? ¿Qué tan cerca estamos de eso? Y por otro lado también la otra pregunta que tenía es el riesgo en la concentración del poder que representa esto. Y ahí marcar 2 cuestiones. Una, por un lado, la diferencia entre la forma en la que se aborda la inteligencia artificial en el mundo asiático, principalmente pienso en China, y, digamos, más con una presencia muy fuerte del Estado y, en última instancia, una visión más colectiva, y la visión que tenemos en Occidente, que hay algunos genios que son, digamos, multimega millonarios que concentran todo ese poder y que en última instancia ponen en jaque las democracias. Y ahí, en relación a lo del riesgo nuclear y que puede ser incluso peor, ¿qué tan sencillo es que cualquier hijo de vecino el día de mañana desarrolle su propia arma nuclear, o sea, inteligencia artificial? ¿Esto es algo que va a quedar concentrado en los jerarcas de las tecnologías o puede cualquier trasnochado tomar esa información y traducirla? Perdón que me extendí, pero me parece impresionante el tema. Gracias. Bueno, son 80 preguntas. Yo voy a tomar algo que vos dijiste, que yo había anotado acá para contestarle a Gustavo, que hablaba sobre el IAC, ¿no? Hay algo de escindir de los dueños de esta IA. Cuando hablamos de la IA, daría la impresión que es una máquina sin pulcra, objetiva, que optimiza matemáticamente la función que vos le estás dando, que no tiene sesgos aparentes, que es lo más óptimo para resolver muchísimos problemas, ¿no? Bueno, eso es falso de acá a la China, pero en principio tiene que ver algo como
che, estoy diseñando este modelo para, no sé, entregar medicamentos a una zona. Si lo uso con IA, es garantía de que lo hice bien, mejor, óptimo, y cualquier solución humana es subóptima o peor de la que yo estoy diseñando con eso. Me da como un estatus de mejor, de calidad para cualquier faceta de medición de calidad, y eso es súper peligroso. Y también la otra de escindir que hay un dueño detrás. Y eso me parece súper relevante. Creo que no es el IA seno, sino que es el Silicon Valley seno. Son 4 o 5 empresas las que gestionan, las que hicieron las inversiones trillonarias para que estos modelos estén disponibles y los podamos usar. Muchos de nosotros, hay otros modelos que los usarán ellos solos, que no nos contarán, ¿sí? Pero no es como que es la IA la que está consumiendo la energía, sino estas empresas están consumiendo la energía utilizando esta tecnología. Hay algo ahí de delegación, como que no hay nadie detrás de esto, y a mí me parece importante marcarlo. Y cuando decías, che, la cagamos tantas veces, ¿por qué no ponemos a una IA que nos gobierne? ¿Hay gente de Córdoba acá? Bueno, voy a hacer un chiste, perdón. En contra. Pero sepan, me adelanto. Che, soy argentino, ¿no? Y le pregunto a ChatGPT, che, ChatGPT, ¿cómo puedo eliminar la inflación? ¿No? ¿Cómo puedo gestionar cosas? Vendé Córdoba. Contesta eso. ¿Qué estamos, dementes? Bueno, mirá, otros países vendieron parte de su territorio, como Grecia, que se desprendió de tierras, de islas. Canadá también se desprendió de cosas, y te empieza a explicar toda la lógica, pero en realidad nadie diría desprenderse de parte del territorio para... Es una solución completamente rarísima, ¿no? ¿Dejarías que una máquina proponga esa solución más? ¿Es factible? Sí. ¿Es verosímil? Sí. ¿Se acerca a alguno? Sí, pero no se asemeja ni por asomo al sistema de valores que tenemos nosotros republicanos de somos un mismo país, ninguno de los compatriotas va a desprenderse de un territorio. ¿Está bien? Hay algo ahí de la suposición de que una máquina va a ser objetiva que nos tenemos que desterrar de eso. ¿Sí? Estas máquinas se amoldan y se alinean a un sistema de valores que son los que fueron programados por los fabricantes y los dueños de esta máquina. Eso es lo que tenemos que nosotros centrarnos. ¿Sí? Podría decir eso, y ahora Gustavo complementa con esa cosa. Estoy de acuerdo con eso, sí. Yo cuando digo ligación digo que hay una debilidad, un debilitamiento de la agencia humana. La agencia humana puede ser autónoma. El señor que está perdido en la selva y no se enteró que terminó la Segunda Guerra Mundial. Puede ser híbrida, inevitablemente, más allá que consintamos o no, todo el tiempo tenemos una agencia híbrida interactuando con lo digital, aunque no tengamos un celular, salimos a la calle, nos filma una cámara, etcétera, etcétera. O puede ser una agencia autónoma. Por eso hablamos tanto de la necesidad del juramento hipocrático de los ingenieros y los tecnólogos, y no solo de los médicos, ¿no? Pero la realidad que están teniendo, y este es el riesgo, señales de autonomía, la inteligencia artificial, con esta falta de ética por diseño. Entonces ahí está el problema central, que no ocurre solo en la lógica capitalista de mercado de Estados Unidos, sino que ocurre en otras lógicas también que pueden ser capitalistas de Estado, como en otros países con un sistema democrático no vigente, no tan intenso. Entonces, frente a todo eso, está la dificultad que mencionaba sobre la democracia. Yo, otra vez, ahí depende cómo se use. Depende cómo se use, cómo se establezcan normativas. Por supuesto, hay un riesgo de la captura de determinado tipo de manipulaciones o de hipermanipulaciones. Ahí en el libro también hablo mucho de la hiper nudge, no solamente los pequeños empujoncitos, sino los
empujoncitos exponenciales. Hay evidentemente una manipulación, pero eso también son decisiones que se pueden aminorar, se pueden moderar. El scroll infinito no es algo que esté diseñado por la naturaleza, es algo que se toma una decisión de que sea infinito el scrolling, se puede cortar. Entonces, otra vez, en todo caso, el secuestro de la falta de mejora de la democracia no es responsabilidad de la inteligencia artificial. Para mí es una cuestión. La inteligencia artificial, bien empleada, podría mejorar el sistema democrático si está la decisión humana al final del camino. Siempre la última decisión tiene que ser la decisión del ser humano. Ponemos habitualmente el ejemplo de un avión. Es un buen ejemplo, creo yo, para revelar lo que hoy no está ocurriendo con la inteligencia artificial. ¿A alguno se le ocurriría tomar un avión que no tenga las normas de seguridad aprobadas? ¿Se autorizaría el despegue de un avión? Nos ha pasado 20 veces. Estamos en un avión diciendo le falló la cuestión del agua, de la canilla del baño, el avión no sale. ¿A alguno se le ocurriría se le ocurriría autorizar la salida de un avión que no tenga mínimas normas de seguridad? Esto no ocurre con los modelos de inteligencia artificial. Se lanzan aun cuando las propias compañías dicen cuidado que esto puede generar este efecto dañino. Tiene menos regulación que una hamburguesa la inteligencia artificial, y no es una exageración. Un avión, el 80% más de su actividad es un piloto automático. Es un modelo de computación, no es algo que esté todo el tiempo el piloto, pero en el momento clave está el humano, en la torre de control, el piloto, el copiloto, están todos atentos. No es algo que se deje librado simplemente a la lógica ni del mercado ni de una máquina mágica, sino que tiene a un ser humano con estrictas medidas, ¿no? Bueno, vivimos en este mundo loco donde todo esto no ocurre. Yo quería hacerte una repregunta. Yeah, thank you so much. And because today you are talking about the AI governance, I have a comment on that. Maybe you can actually try to figure out how we should do for the next, for example, 10 years or 5, whatever. Do you know when our human being, mind become crazy? When our mind become crazy? Sorry, can you put the microphone? And because when our immune system got crazy. Like during COVID-19, we have got a fever. When you got a fever, you don't think very, let's say, logically, right? Because you fever uncomfortable. So here I would like to propose to think about, to tackle, but anyway, everybody I think already benefit a lot from AI, right? We use ChatGPT, in China with DeepSeek, whatever. In my case in China, if you can order a coffee from your mobile phone, then drone will automatically transport the coffee for you. Very simple. It's already logistics, very realistic. In that sense, we like AI. I think AI will enhance the production efficiency, a lot of efficiency in terms of service, whatever, even safety. But then the problem, why AI got a problem? We have you talk about labor issues, talk about impact on children, right? It's because the AI brain become crazy. But how our body, our human system prevent that one? So we have to make a balance between the brain system and of neuron, right, science, right, and also immune system. Immune system is very clever. Even for unforeseen events, threats, immune system can protect our body very well. So I would like to propose to think about how to tackle AI issues based on, so I call dual intelligence approach. So AI plus immune intelligence. Why this approach may work? Everybody may know Professor Daniel Kahneman, the Nobel Prize winner who won the prize in 2002. He suggests that, not suggest, prove that our human decision system have two systems, system 1 and system 2. System 1 is a very quick system, habitual,
decision. And system 2, slow, deep, very extensive thinking. So this dual intelligence fully consistent with Professor Daniel Kahneman's two systems. So this may help for us to tackle the AI, just like, our guests think about why aircraft can fly safely, because we have we have control center. We have our pilot to try to control when the thing was wrong. So we need maybe not dual intelligence, maybe multiple, but anyway, we need another type of form of intelligence, try to guide the AI how to serve for our human being. That's my comment. Bueno, voy a tomar algo que decías vos y algo también de la regulación. Hablaste del potencial de catástrofe similar e incluso superior a una bomba atómica, ¿no? Pero la regulación de las bombas atómicas vinieron después de la bomba. Pienso en lo que decía el compañero también uno empieza a cuidarse y a comer un poco mejor después que los exámenes de colesterol te dieron mal. ¿Hay algo que necesitamos como especie, como nosotros, que exista algo como para empezar luego a tener una dieta más adecuada? Bueno, es una pregunta abierta, ¿no? ¿Necesitamos que aparezca la bomba para empezar a organizarnos y a hacerlo mejor? Sí, está muy buena esa reflexión porque ahí revisé infinidad de papers vinculadas a la simetría o no de la bomba atómica con la IA y es apasionante ese debate también porque el tema de la bomba atómica, que era un proyecto secreto, estaban encerrados en Manhattan. Ustedes recomiendo siempre ver la cara de Truman de felicidad frente a Stalin cuando le dice la descubrimos, la tenemos, ¿no? Porque era un proyecto secreto, eran chicos de menos de 30 años, bueno, la película Oppenheimer lo muestra, ¿no? Y no se sabía qué iba a pasar. Cuando aprietan el botón en la prueba ahí en el desierto, cuidado, ¿dónde está la potencia de lo que acabamos de hacer? Y todos celebran cuando el mundo seguía existiendo. Entonces, como era secreto, es claro, tardó, como muy bien dice Ernesto, 28 años en el primer tratado de no proliferación nuclear en aprobarse. Y ahora estamos retrocediendo incluso con eso. Acaba de dejarse caer la vigencia del tratado START entre Rusia y Estados Unidos en materia de proliferación nuclear, lo mismo con la carrera con China, proliferación nuclear. Entonces, la gran diferencia es esa, y la otra es que lo que acaba de ocurrir con Mitos, ¿no? El sistema de Anthropic, que ahora ha hecho desastres en estos días en materia de seguridad, y ahí está la demostración de la concentración, porque se lo dan a unos poquitos, en general grandes compañías financieras y demás, pero igualmente tiene una filtración. La diferencia y el retroceso es que hoy se conoce lo que puede generar una inteligencia o un modelo agéntico que se vaya de las manos y que tenga propósitos autónomos y desalineados del ser humano, pero lo más, no sé si ustedes lo compartirán, pero lo más asombroso de esto es que los propios creadores del modelo lo reconocen, van al Congreso y le dicen, por favor, regúlennos porque esto puede terminar en una tragedia, y no se toman medidas. Es como si se dijera, puede mañana este partido de fútbol salir de esta manera, y no se toma conciencia de ese riesgo. Vivimos en un planeta donde todavía no se conoce el origen del COVID. No sabemos cómo surgió el COVID con fehacientencia. Hay informes muy preocupantes, pero hay campanas que vinculan esto con teorías múltiples, pero no se conoce fehacientemente el origen del COVID. Y el principal riesgo es la vinculación entre inteligencia artificial,
biología sintética, manipulación biológica. Por eso digo que puede ser peor que una bomba atómica, por el daño invisible, no solamente el daño monstruoso de una explosión nuclear, sino el daño invisible que genere esparciendo una arma biológica de destrucción masiva. Eso es lo que están discutiendo hoy y ese es el temor principal, el principal punto de la agenda entre las grandes potencias, ¿no? Bueno. Ya estamos excedidos de tiempo. Mil disculpas. Tenemos que terminar. Pero muchísimas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias, Ernesto. Este debate los invitamos a que lo sigan a través de las redes, pero también Gustavo está por inaugurar su cátedra permanente en la Universidad Austral, cátedra que se llama IA, Sabiduría y Derecho. Están invitados el día 28 del 4 a las 9 de la mañana en Cerrito al 1250. Y si no, también en la diplomatura de IA y Gobierno que dirijo en la Universidad Austral. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias nuevamente y te pido. Gracias nuevamente y no se vayan todavía. Vamos a resolver esto en 10 minutos. Ustedes sí, por favor, se pueden. Sé que te tenés que ir. No, yo quería sumar, en honor al Día Internacional del Libro, que hablaste de crecimiento, el libro Menos es Más, Less is More, de Jason Hickel, está muy bueno para entender la propuesta, porque incluso la analiza críticamente y está en español, como Menos es Más, solo eso, para complementar.